El siniestro gobierno secreto tiene la parte humana, los militares estadounidenses y de otros países que forman parte de ese SGS, tiene a los extraterrestres que son los reptilianos insectoides, los Chopats, los Greys, los Zetas, insertados en el contexto de ese SGS y otra jerarquía interdimensional que lo controla. Además de eso, tenemos los otros niveles del SGS, que son la Orden Middleburg, los Illuminati y otras órdenes, incluyendo el propio Vaticano. Abordar el SGS como una única institución no es correcto. El SGS posee 32 niveles de autarquía secreta por encima del nivel del presidente americano. O sea, son 32 niveles diferentes de jerarquía, estructura piramidal de acceso a informaciones confidenciales. La cuestión es la siguiente: ¿cómo surge, de hecho, el SGS? Para muchas personas estudiosas de los reporteros investigativos del SGS, comienza con el caso Roswell. Para otros, comienza con el advenimiento del proyecto, Filadelfia. Para otros, comienza con Hitler, la formación de la sociedad Thule, de la propia Gestapo, de las SS. Para otros, comienza en Rusia, como el caso de Tunguska, cuando esa nave explota en Siberia. Este es el enfoque de algunos investigadores, escritores y personas que han estado indagando para intentar encontrar un punto común para tratar de descifrar qué es el siniestro gobierno secreto. Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, este siniestro gobierno secreto está compuesto por personas que tienen almas, que quieren poder por el poder. Estas almas tienen un historial. Ese historial se relaciona con Maldek, con Nibiru, con varios de los sistemas estelares, desde la época de los Atlantes, desde la época de los conflictos del diluvio o lo que sea. Las personas que están hoy en la línea de poder del SGS ya estuvieron antes en el pasado. No estaban allí por casualidad. Son almas colocadas estratégicamente en situaciones que les permitieron consolidar el poder en nuestra era actual. Este es un aspecto que involucra espiritualidad, involucra el chopat en la cuestión de manipulación extrafísica, astral, telúrica, entre un nivel y otro, que físicamente consolida nuestro gobierno secreto. Por ejemplo, la última reunión del SGS fue en diciembre, fue en 2012, que fue en un atolón que está como a 700, 800 kilómetros al oeste de Hawái en dirección a Japón. Una isla pequeña, tiene un aeropuerto. Este aeropuerto es casi del tamaño de la isla, ¿no? Que es un atolón, y ahí ves las notificaciones de que está prohibido el aterrizaje. Allí está la base secreta, que ya no es tan secreta, del SGS, donde se hacen reuniones con los extraterrestres, con los seres de la Federación, para determinar el futuro de la humanidad, etc. Por ejemplo, para que entiendan, en la época del gobierno Kennedy, los militares del SGS necesitaban desarrollar fondos y proyectos para poder enviar una docena de científicos ciudadanos estadounidenses del área científica en una nave de los Zetas hacia el sistema del planeta Cerbero, en retícula. El viaje preveía un desplazamiento de 6 meses en nuestra línea de tiempo lineal hasta allí. Se quedaron allí 10 años, después volverían. Kennedy no sabía que existían, de hecho, contactos con extraterrestres, ni que existían extraterrestres. El caso Roswell era verdadero. Una de las cosas que llevó a la muerte del presidente Kennedy fueron 3 aspectos importantes. Lo primero que quería era contarle a todo el mundo que la humanidad tenía derecho a saber de la existencia extraterrestre, lo que el SGS no permitió. Lo segundo fue que quería desindexar la economía americana, el dólar americano, Banco Central americano, del poder de los Illuminatis. Porque quién sabe, para quien no lo sepa, el dólar americano no lo emite el gobierno, lo emite un banco privado que vende el dólar a Estados Unidos y los estados pagan los intereses a través del impuesto sobre la renta. Y el otro aspecto era que Kennedy estaba en contra de la guerra de Vietnam, principalmente por el narcotráfico que la CIA financiaba para conseguir dinero ilegal, para financiar sus proyectos ocultos. Como Kennedy fue contra esos 3 aspectos, acabó siendo asesinado. Y uno de los aspectos más interesantes sobre esto era que él, hasta entonces, no imaginaba la existencia real de extraterrestres. Para él, todo era ciencia ficción.
Y entonces se enteró de que existían por encima de él 32 niveles de seguridad, niveles jerárquicos de seguridad de acceso a la información, donde el papel del presidente estadounidense hoy es el títere de un conjunto de industriales, empresarios y seres iluminados que también responden al gobierno secreto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene la parte más compleja, que es la siguiente. A lo largo de la historia del SGS por la parte estadounidense, los estadounidenses hicieron pacto con los Zetas cuando ocurrió el caso Roswell. Perdón, el caso Roswell fueron los Greys. Poco después hubo otro caso en Nuevo México que fueron los Zetas. Hicieron tratados, pactos y asociación e intercambio de tecnología. Cada grupo que llegaba al contacto era un grupo diferente del SGS que asumía las comunicaciones para crear proyectos por separado, en paralelo, para no cruzar informaciones. De ahí los 32 niveles de seguridad, alrededor de los años 62, 63, no recuerdo exactamente, los estadounidenses estaban haciendo perforaciones en las rocosas para crear refugios nucleares contra una eventual guerra nuclear con los soviéticos y en una excavación, no sé a qué profundidad, se toparon con una bolsa. Rompieron la bolsa y encontraron una ciudad intraterrena física que estaba habitada por reptilianos. El primer enfrentamiento fue bélico porque los americanos empezaron a disparar primero, los reptilianos reaccionaron y mataron a casi todos los soldados americanos. Fue un primer encuentro catastrófico. Con el paso del tiempo se hicieron acuerdos, tratados y el SGS empezó a negociar con ellos. Paralelamente hizo accesos con los Anunnaki, con la gente de Israel, Enki, toda esa gente. A lo largo de estos últimos, marquemos desde los años 30 hasta aquí, estos 80 años aproximadamente, los dirigentes de este SGS han hecho pactos y alianzas, intercambio de tecnología, haciendo concesiones con más de 6 grupos diferentes, solo que entre ellos no se conocen. ¿Qué pasa? El grupo de científicos que trabaja con los Zeta Reticulis no es el mismo que trabaja con los Greys, que no es el mismo que trabaja con los Draconianos, y así sucesivamente. Entonces, claro, hay algunos que tienen acceso al intercambio de información, pero son aquellos que están a nivel de jefatura, en un nivel de seguridad por encima de los demás. Y esto hizo que el SGS adquiriera tecnología mixta, tecnología reversa, volviendo incluso la tecnología del SGS secreta en un nivel de seguridad superior aún, extremadamente avanzado y significativamente más elaborado que cada uno de estos grupos independientemente. Porque cada uno de estos grupos independientes son rivales entre ellos. Hoy, la tecnología del SGS permite, incluso tecnológicamente, al SGS defenderse hasta de un eventual ataque. No digo en una guerra, pero en un ataque, en una invasión, tenemos con equipo rápido y otros equipos la condición de derribar ovnis externos. Por cierto, para quien no lo sepa, dentro del estudio ufológico, el país que tiene mayor índice de reporte de derribo de ovnis es Brasil. Por eso la aviónica moderna de aviones usa el casco con visor mental, la óptica de retina óptica, que permite al hombre seguir todo con la cabeza, y el avión hace lo que induce el casco, la cabeza de la persona, el control mental. Y hoy el sistema de defensa de aviónica moderna detecta vehículos por infrarrojo, rayos X y ondas no sé qué frecuencia a más de 300 kilómetros de distancia, justamente para identificar ovnis y poder derribarlos antes de un ataque frontal o de un conflicto frontal. El SGS ha estado preparando para una invasión, porque los Anunnaki siempre dejaron claro, Enki, principalmente en Lil, Marduk, la humanidad les pertenece, ellos nos crearon, somos su propiedad y van a volver. Esto quedó claro para los estadounidenses. Así que tanto para los estadounidenses como para los rusos que adquirieron la tecnología y el conocimiento, no aceptan esta postura. Se están armando y preparándose para un eventual conflicto o confrontación con los Anunnaki y otros, o cualquier otro grupo que quiera, eventualmente asumir una acción bélica contra la humanidad, lo que hasta hoy nunca ha pasado. Pero es importante que entiendan que el SGS ha sido responsable del derribo de muchos ovnis,
que orbitan a nivel de investigación. El propio caso del OVNI, del ET de Varginha, que todo el mundo habla del ET, nadie habla de la nave. ¿Dónde están los restos de la nave? Nadie comenta. ¿Y por qué cayó esa nave? Según el avistamiento del SINDACTA, la Fuerza Aérea Brasileña, fueron identificados 4 objetos. Uno fue derribado, nadie sabe por qué, los otros 3 se evadieron. ¿Quién habría derribado ese ovni? Te garantizo que no fue la Fuerza Aérea Brasileña, pero alguien fue. Existe un conflicto externo. Hay varios videos de seguridad de satélites de la NASA que muestran ovnis intercambiando disparos. Esto ya está en Internet. Hay un conflicto externo del que estamos más allá, que es justamente donde entra el SGS. El SGS está en un nivel de autarquía, de conocimiento e información mucho más allá de la NASA, como dije, más allá del presidente estadounidense. Estamos hablando de niveles de seguridad, de secretos de Estado, planetarios, que hoy entran dentro de la línea de la teoría conspirativa, hasta de ciencia ficción. Ya te he escuchado relatos de personas vinculadas al gobierno, ¿no? De Brasil, de afuera, de otros países, que esto me lo dijo una persona que trabajó en la CIA, que está fugitiva, ni sé si sigue viva, que la tecnología que existe hoy del SGS a nivel de teletransporte, de tecnología tipo Enterprise, el SGS ya tiene más de 25 años en esto, desarrollado con la ayuda de los extraterrestres, incluyendo los grupos de Sirius y de Orión. Esa tecnología yo sé que existe, lo que tampoco sabía es que el SGS ya tenía acceso a ella. Lo que tenemos que entender hoy es que el SGS vive una realidad totalmente diferente aparte de la humanidad. Nosotros todavía estamos trabajando una tecnología lucrativa para ellos. Ellos nos dan la chatarra tecnológica con la que nos divertimos. Ellos están en otro nivel. Lo importante de todo esto es que ustedes entiendan que el poder del SGS es mucho, mucho mayor de lo que pueden imaginar. Ellos controlan la economía, la religión, la política, las industrias y los políticos. Todo. Las personas que sueñan con querer confrontar el sistema no tienen cómo confrontar al SGS. El SGS hoy mapeó el planeta, mapeó a cada uno de ustedes con la nanotecnología de los alimentos que consumen. Todos estamos chipeados con los transgénicos de los alimentos y los gases que exhalamos emitidos por el equipo y tal, rastro químico, ese asunto de los aviones. Entonces, ¿qué termina pasando, gente? Somos rastreables y cuando alguien como nosotros es rastreable y molesta, o te hacen pasar por loco o eres descartado. Entonces ustedes dicen, pero ¿dónde está la protección espiritual? Existe desde el momento en que respetes ciertas directrices, ciertos límites que van de la tierra hasta el canal espiritual. No sirve de nada que hagan tonterías, ¿no? Y pidan protección a Miguel todo el tiempo. Va a llegar un momento en que no habrá forma de dar esa protección. Tienen que tener sentido común. El poder del SGS es significativamente mayor de lo que pueden imaginar en este momento. En cuanto al control de la humanidad, del planeta y de los medios de comunicación, ahora la pregunta es, ¿el SGS es nuestro enemigo o no? Sinceramente, puedo decir que en algunos momentos sí. En otros momentos ellos nos protegen. Una situación difícil porque ni entre ellos mismos se entienden. Para que tengan una idea, el SGS tiene estructuras internas similares a la CIA, el SN, que es un automecanismo que vigila a la CIA internamente. Se vigilan mutuamente y uno va espiando al otro para ver si no están cometiendo traición interna. Los niveles de seguridad colocan mecanismos de espionaje dentro de los simples 2 niveles de seguridad para garantizar el funcionamiento y la sustentación de ese sistema del SGSI. Entonces, es bien paranoico el proceso, además de todas las bases que tienen a lo largo del planeta, lo que ya comenté, ¿no? Fue la Convención Española, por ejemplo, donde una gran parte de todo ese dinero que hoy se desvía del mundo entero, que son billones y billones de dólares, no piensen que va solo al bolsillo de políticos sinvergüenzas. No, gran parte de esa suma absurda se ha usado en los últimos 45 años para construir bases de refugio subterráneo que la humanidad desconoce. Por ejemplo, para que busquen en el programa History, Canal Historia, hay 2 o 3 programas donde hablan, pueden buscarlo en internet, que son mundos subterráneos o ciudades subterráneas, algo así, donde muestran gigantescas bases subterráneas construidas por los mormones, por el gobierno americano. Espera, hay una gigantesca en Nueva York, en Manhattan. Frente a la Estatua de la Libertad, unos tipos excavaron más de 600 metros de profundidad.
y tienen una base que cabe 1 millón de personas para una erupción nuclear. Toda la tierra, todo lo que había fue removido de allí, fue sacado de los submarinos, que es donde el presidente, el vicepresidente y los senadores se evacúan en caso de estado de guerra, ¿no? En caso de DEFCON 4. Entonces, ¿qué pasa? Es una montaña que está a 180 kilómetros de la Casa Blanca, donde cavaron que tiene como la serie Stargate, un túnel que entra en una montaña y no tiene salida. Y esa montaña nadie sabe con certeza, porque nunca hubo la revelación oficial. Tiene reactores nucleares, tiene agua, tiene todo, tiene shopping, tiene una ciudad interna que permite a la cúpula gubernamental norteamericana vivir ahí por años y años sin necesidad de salir de allí. Y dicen que hay 5 bases construidas con recursos oficiales del gobierno estadounidense y otras de las que no se habla, como el Área 51, la base de Nuevo México, la base Dulce, la base bajo el aeropuerto de Denver y tantas otras que existen en otros países. En esa película Impacto Profundo de Steven Spielberg hace un comentario al final de que cuando vas a ver el impacto del meteorito o cometa, esa gente intenta escapar y cabe 1 millón de personas. Esto es real, no es ficción. Finlandia publicó hace 5 o 6 años atrás que estaba construyendo ciudades, bases subterráneas gigantescas para almacenar los alimentos y otras cosas, para la prosperidad. El poder del SGS va mucho más allá de la manipulación tecnológica, controlan la parte del gobierno y con la tecnología de clonación, de la misma forma que actúan los Chopats. Tienes el SGS humano, que es controlado y abducido en algunas partes por los Chopats y otros grupos, y el SGS que confronta estos aspectos internamente. Por eso es confuso identificar toda la estructura real de la red administrativa y de comando del SGS, porque son 32 niveles distintos, ¿no? Obviamente, los más básicos no tienen noción de los superiores y tampoco tienen noción de la forma de manipulación de los Chopats y los draconianos. Los que están en un nivel superior sí la tienen. Entonces, es una ensalada muy compleja abordar lo que de hecho es el siniestro gobierno secreto en la actualidad y sus ramificaciones a nivel del Vaticano y otras estructuras que controlan la propia cuestión religiosa. Uno de los mecanismos del SGS para mantener a la población atrapada en el inconsciente colectivo es la parte de las iglesias no católicas. ¿Qué termina pasando? Hoy tienes un control del inconsciente colectivo y mantienes a la humanidad en esta famosa matrix de control por la religión, la economía, la política y el deporte. El deporte es uno de los mecanismos muy difundidos por ellos para mantener recaudación de dinero y al mismo tiempo el control de la masa conciencial. Y muchos aspectos del nuevo orden mundial también insertan la cuestión del intento de consagración de un gobierno único en todo el mundo, desacreditando a los gobiernos actuales. Y además de todo eso, detrás del nuevo orden mundial está la nueva era de oro en Saint-Germain, que también fue creada por el SGS por causa del fanatismo religioso. No digo que Saint-Germain no exista, digo que hay un movimiento New Age controlado por el SGS para masificar la espiritualidad de los maestros ante el fanatismo de los humanos, desviando vuestra verdadera atención de aspectos más importantes para el crecimiento interior. Discutir sobre el SGS es delicado. Yo creo que, y tampoco se confronta, lo que corresponde aquí es trabajar el despertar de conciencia para cambiar el nivel de conciencia a un nivel menos receptivo a las energías de la matriz de control y menos receptivo a la energía de conflicto y confrontación que el SGS propaga diariamente a través de sus mecanismos de la mente. Que usamos el tema de ser una persona zen, buscar equilibrio, volverse más sereno e intentar reducir tu sensibilidad a los aspectos negativos de los medios y el día a día, principalmente la televisión, los noticieros en general, todo esto termina creando, poniendo en nuestra vida información negativa que impide la formación de energía positiva en tu vida. La energía positiva es como una batería, es acumulativa, hace que tu campo áurico se expanda y te convierte en una persona ascensionable, como se dice, o rescatable. Cuando estás sometido a una energía negativa, densa de información catastrófica,
A veces quedas más vampirizado por esa energía a causa del miedo y entonces terminas volviéndote una persona atrapada en la matriz de control, con incapacidad de ascensión y no rescatable. El SGS hoy es responsable de muchos aspectos no armoniosos, desafortunadamente. En otros aspectos tienen un desempeño hasta positivo si hablamos de haber bloqueado muchos aspectos de la acción Anunnaki aquí en la Tierra y de otros seres, pero terminaron asumiendo una posición de poder y no compartieron ese conocimiento como debían. Ahí fue donde Kennedy chocó de frente. Si el SGS hubiera usado una postura más humanitaria y hubiera revelado toda la información, estaría en una situación de apoyo mucho mayor de la que se encuentra hoy. Intentaron retener el poder en sus manos por la tecnología y otras cuestiones, sí, del conocimiento hermético, también de protección genética, etc. Y con eso hoy están en una situación de villanos de la historia. Es difícil juzgar hasta porque cuando estás dentro de esos niveles de conciencia, estás dentro de otra matriz de control que tiene chopales encima de ustedes, mal utilizando, manipulando, además de los draconianos y otros seres. No es fácil estar dentro de la cadena de mando del SGS o trabajar directamente para el SGS a nivel de investigación, área económica, ciencias. En lugar de criticar, tenemos que cambiar nuestra frecuencia para no ser receptivos a esa egregora que ellos limitan. Desafortunadamente creo que es por ahí. Y lo mismo digo, no quieran enfrentar a los draconianos, los reptilianos, los chopais, porque están en su papel, en su estado de conciencia. Nosotros estamos para los chopais, para los draconianos, nosotros humanos, de la misma forma que una vaca está para la humanidad, es un animal de consumo, de alimentación. Somos material de alimentación psíquico-energético para su vampirización. Los draconianos, los reptilianos y principalmente los chopais se alimentan de nuestras emociones. Mientras produzcamos energías pesadas, densas, emociones densas de choque, ellos tienen más alimento. Cuanto mayor es esta población, más alimentos tienen. Ahí entra la nanotecnología, que baja nuestro paso neurometabólico justamente porque nuestra nutrición hoy es muy mala, es transgénica, bajando nuestra capacidad de producción de energía. En mis cursos, ya hace unos 6, 7 años, vengo hablando mucho de la cuestión de la importancia de entender la necesidad de dejar de reencarnar en la Tierra, de ascensionar, de salir de aquí. Pero todo esto pasa por una cuestión simple, entender dentro de ustedes que ya no necesitan reencarnar para pagar karma. El poder del SGS es mantenerlos ilusoriamente, holográficamente presos en la tierra por el karma. A partir del momento en que entiendes que el karma es rescatable, es correctivo y no es punitivo, que puedes rescatar tu cargo astral como amparador espiritual en el futuro, no necesitas reencarnar. Eso lo cambia todo. El aspecto más importante, en lugar de pensar en cómo enfrentarse a estos seres, como dice mucha gente, vamos a tomar prestada la espada a Candemeg y cortarle la cabeza al draconiano, ellos siempre van a ganar, porque son guerreros por naturaleza, ustedes no. Ustedes no conocen las leyes, las estructuras del plano astral. Ellos sí. Ahora, si cambias tu frecuencia usando el concepto budista de no reacción, no reactividad, ser una persona neutral, tu neutralidad ya no los alimenta. Alimentas a estos seres como vampirización psíquica a través de las emociones, la ira, el odio que generas. Pero desde el momento en que te vuelves una persona zen, tranquila, dejas de producir alimento para ellos. Esa es la cuestión que tienen que entender. Ser una persona equilibrada significa no dar más alimento al SGS. Punto. Es una forma más sabia de vivir sin gastar energía, conviviendo con todo, con ellos, en el día a día, incluso por la estructura planetaria, pero viviendo bien o intentando vivir mejor y teniendo la percepción de que tu tiempo en la Tierra se acabó, que esta es la última vida biológica, física, material. Prepárate para irte de la Tierra. Este es el mensaje de la jerarquía espiritual.